Vamos a entrar en el estudio esta noche de la palabra de Dios. Aquí vamos a tener, por favor, estén listos a tomar nota de cosas muy importantes que vamos a ver, de citas muy importantes que vamos a ver esta noche. Estén listos, estén pendientes, por favor. Este capítulo comienza diciendo: un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Note los datos que pone Lucas, que era médico. Y como médico podía bien hacer las especificaciones, una descripción bien completa realmente de la enfermedad de este hombre. Vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. No es que por un accidente había quedado cojo, no. Había nacido así con un problema congénito. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirles limosna a todos los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban para entrar, les rogó que le dieran una limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. Y el cojo se le quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la Hermosa. Y se quedaban admirados, asombrados por lo que había sucedido al cojo. Hasta aquí la lectura. Vamos a detenernos frente a este recorrido, hasta este pasaje tan extraordinario que tenemos aquí. Varias cositas dimos. La primera de enseñanza que dimos sobre este capítulo fue la puerta conocida, la Hermosa, o conocida como la puerta del este, o conocida también como la puerta del rey. Dije que es una puerta que fue cerrada por el sultán conocido como el Magnífico Solimán en el año 540, el año 541. Se cerró esta puerta porque le dijeron que por esa puerta iba a entrar el rey de Israel, el Mesías. Y entonces supuestamente para que no fuera a entrar por ahí, cerró esta puerta con grandes bloques de piedra y cemento. Está esa puerta cerrada hasta el día de hoy. Pero esta puerta la va a abrir el Mesías. Cristo, cuando venga por segunda vez, va a abrir de nuevo esa puerta y por esa puerta entrará. Ya vimos todo lo relacionado con la profecía bíblica que tiene que ver con esto en la lección pasada. Esta puerta era una puerta enorme. Según algunos datos recogidos y especialmente tomando algunos de antigüedades de los judíos, de Josefo, esta puerta medía 75 pies de altura, enchapada en oro y en plata. Era una enorme puerta. Eso, una puerta de 75 pies de altura, quiere decir que traducido en números, eso es en metros, eso es 22 metros con 86 centímetros. 22 metros con 86 centímetros equivale a los 75 metros, que son los datos que aparecen por los historiadores, que era la altura de esta puerta, la Hermosa. Por esa puerta, era una de las puertas principales por donde la gente accedía al atrio del templo. Desde luego, la gente que entraba a orar no entraba hasta la parte
íntima del templo, porque en la parte íntima del templo entraban los sacerdotes a oficiar el sacrificio. Aquí hay algo muy importante: ¿qué sacrificio se ofrecía aquí a esta hora? Hay algo muy importante que vamos a ver, pero no sin antes dejar este datico. Entonces la gente entraba y se apiñaba era en los atrios del templo para orar, entre tanto que los sacerdotes estaban haciendo los sacrificios en la parte interior del templo. Entonces es bueno aclarar esto. Entonces Pedro y Juan no entraban hasta la parte interna del templo, sino hasta el atrio donde entraba toda la gente, y a esa hora entraban a orar. Es bueno saber que en Israel a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, puntualmente aún hoy día, suena una trompeta y toda la gente comienza a orar en ese momento. Suena cada 3 horas. La trompeta, uno de los momentos cuando más va la gente a la oración allí, son las 3 de la tarde y a las 12, a la medianoche. A la medianoche, la gente, cuando suena la trompeta de la medianoche, Jerusalén, en tiempos normales, pues antes de venir esta pandemia, normalmente una hora maravillosa, pues para uno como turista en Jerusalén y para orar, es las 12 de la noche. Es cuando más gente se reunía antes de la pandemia en el Muro de los Lamentos, en la plazoleta que está y que da la entrada o el acceso hacia el Muro de los Lamentos. Es una multitud enorme a esa hora para orar, porque a las 12 de la noche suena el cuerno y es la hora de la oración última del día, o por lo menos es la oración de la medianoche, con la que termina y comienza el día siguiente. Entonces es extraordinaria esa oración. Es decir, no es que se hacía en aquel entonces, sino que se sigue haciendo hasta el día de hoy en la oración, tanto de las 9 de la mañana, de las 12 del día, de las 3 de la tarde, de las 6 de la tarde, de las 9 de la noche y de las 12 de la noche. Esos son los horarios pues, de mayor afluencia de oración, de gente a orar en este lugar. Pero hay aquí algo bien especial, y aquí es donde quiero que vayamos a las citas bíblicas. Era la hora de la oración. ¿Qué hora de la oración era esta? Esto lo había ordenado Dios en el Antiguo Testamento. Leamos, por ejemplo, en el capítulo 29 del libro de Éxodo, vamos a leer 29:38 del libro de Éxodo, para ubicarnos y sepamos qué hora de oración y qué sacrificios que había a esta hora. Capítulo 29, verso 38 del libro de Éxodo, leemos lo que el Señor mandó. Esto es lo que debes ofrecer en el altar diariamente sin falta, 2 corderos de un año. Por eso este era un sacrificio conocido como sacrificio continuo, que se hacía a la hora tercera del día, es decir, 9 de la mañana, y a la hora novena, que se hacía a las 9 de la mañana y se hacía a la hora novena del día. Se hacía este sacrificio. Es decir, había de por medio 6 horas, una diferencia de 6 horas. En este día que aquí está dando el Señor las instrucciones, verso 29 dice que se ofrecían 2 corderos de un año, con una diferencia de 6 horas de por medio. Es decir, se ofrecía un cordero a las 9 de la mañana y se ofrecía un cordero en la tarde, en la hora novena, es decir, equivalente para nosotros a las 3 de la tarde. Uno de los corderos se ofrecerá por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde, es decir, a la hora novena o a las 3 de la tarde para nosotros. Éxodo capítulo 29,
y ahora estoy leyendo el 40. Con cada cordero ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada, con 1 litro de aceite de oliva machacadas. Para la libación ofrecerás 1 litro de vino. El cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde, en olor grato, como ofrenda encendida, en honor del Señor, conforme a lo hecho para la ofrenda de la mañana. Es decir, igual como se hacía en la mañana, había que hacerlo en la tarde, para su libación. Esto será holocausto continuo para las generaciones futuras, a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Es decir, a la hora que ellos ofrecían ese sacrificio, ya en la mañana o en la tarde, ese lugar era santificado con la gloria del Señor. De alguna manera, la gloria del Señor se hacía presente, hacía algo, pasaba algo para que la gente se diera cuenta que allí estaba la gloria de Dios. Mucha atención a eso. Luego vamos al libro de Números. En el libro de Números leemos en el capítulo 28, del verso 1 en adelante. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: dales estas órdenes a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato. Diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente: cada día para el holocausto continuo, 2 corderos de 1 año y sin defecto. Uno de los corderos lo ofrecerán por la mañana y el otro lo ofrecerán al caer la tarde. Ahí siguen las mismas instrucciones que ya leímos en el libro de Éxodo en el capítulo 29. Aquí se repiten en el libro de Números. Ahora, veamos esto. A las 9 de la mañana se sacrificaba, es decir, en la tercera hora de la mañana, se sacrificaba uno de los 2 corderos que eran sacrificados día a día, y el otro se sacrificaba por la tarde. Ese cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser un cordero que no tuviese defecto alguno. Cuando leemos en San Marcos la crucifixión de Jesús, leemos en San Marcos capítulo 15, en el verso 25, San Marcos capítulo 15, leamos de San Marcos capítulo 15, ¿qué nos dice del sacrificio de Jesús? 15:25 del libro de Marcos. Dice: cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Miren la relación. Un cordero se ofrecía a las 9 de la mañana, es decir, la hora tercera del día. Y el otro se ofrecía en la hora novena del día, es decir, las 3 de la tarde para nosotros. 6 horas habían de diferencia entre el primer cordero y el segundo cordero. Cristo estuvo. Cristo es el cordero de la mañana y Cristo es el cordero de la tarde. Él hizo la función que hacían los 2 corderos, las hizo Cristo. Cristo es el cordero de la mañana, ofrecido en la mañana, fue crucificado en la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana, y murió a las 3 de la tarde. Sobre las 3 de la tarde, Él dio el grito diciendo: consumado es, y entregó su espíritu. Entonces, Cristo es el gran Cordero de Dios, crucificado en la hora tercera del día y muerto en la hora novena del día. Qué extraordinario es eso. Recordemos que esta hora era la más sagrada de la oración, como ya notamos atrás, y todos los grandes eventos de la Biblia ocurrieron en momentos así, especialmente las 3 de la tarde. Se puede leer en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el momento cuando Elías
hizo su sacrificio después de que los Baales comenzaron a hacer su sacrificio en la hora tercera del día. Y pasaron 6 horas ellos clamándole a su dios Baal, y su dios no respondió. Pero cuando llegó la hora novena, es decir, la hora del sacrificio, conocida como la hora del sacrificio o de la oración, Elías le tocó su turno. Verso 36 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Ahí hizo Elías su holocausto, presenta su sacrificio, hace la oración y Dios responde enviando el fuego que consumió completamente el holocausto. Esa es la hora del sacrificio, es decir, la oración más importante del día. Luego, si leemos en Daniel en el capítulo 9 y el verso 21, vamos a encontrar que el ángel Gabriel le aparece a Daniel para darle la explicación o la respuesta a la oración que le estaba haciendo. Se la da el ángel Gabriel a Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, a esa hora cuando Pedro y Juan entraban, que es la misma hora cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. También ocurre de la misma manera en la oración de Esdras, en el capítulo 9 del libro de Esdras, de los versos 4 y 5. Allí se nos habla que Esdras está orando y pidiendo perdón por sus pecados, por todos los que regresaron de la cautividad del cautiverio, pero están en pecado. Él está intercediendo por ellos, pidiendo perdón por todos los pecados de sus antepasados, pues debido a los pecados de sus antepasados, por eso fueron entregados a los babilonios, por eso hasta el día de hoy todavía siguen cautivos por los persas, bajo la soberanía de los persas, porque habían pecado contra Dios. Y esa oración de Esdras está siendo hecha a la hora de la oración, a la hora del sacrificio, que son las 3 de la tarde. Entonces, mire qué relación tan tremenda existe eso. Entonces, que Pedro y Juan estén entrando en el templo a esa hora, cuando entró Elías, por ejemplo, a ofrecer su sacrificio. Entraban los sacerdotes desde el Éxodo capítulo 29 a ofrecer sus sacrificios a esa hora, es decir, habían ofrecido un cordero 6 horas antes y el último lo ofrecían a esa hora, el último del día. Esa era la hora que concentraba la mayor atención y se consideraba que era un momento para que la oración y el sacrificio subiera como un perfume grato en la presencia del Señor. Esa hora novena del día o esas 3 de la tarde para nosotros, ya que los romanos contaban el día separado de la noche, es decir, el día tenía 12 horas y la noche tenía 12 horas, no como nosotros que contamos el día con la noche. Ellos separadamente habían separado el día de la noche. Ahora, al venir pues a lo trascendental, ya hemos ubicado estos pasajes. Ahora entramos aquí al corazón de este pasaje. Miramos el detalle. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo, vuelvo a leer el 1. Eran las 3 de la tarde, o la hora novena dicen las otras versiones. Es decir, el momento de la oración, el momento del sacrificio. Vieron allá un hombre cojo de nacimiento. ¿Quién? Ellos, Pedro y Juan, vieron a un hombre cojo de nacimiento. Tal vez lo habían visto muchas veces, tal vez habían pasado muchas veces por el lado de él, pero no habían fijado en él atención. Pero esta vez, como un caso especial, Dios hace que ellos fijen sus ojos en este hombre. Y Dios hace también que este hombre fije los ojos en ellos. A esa hora mucha gente está entrando. Todos están entrando, toda la ciudad se ha volcado allí y están entrando a orar, pues era la hora más importante, como ya notamos. Pero en medio de la multitud que está entrando, este hombre clavó los ojos, fijó la atención, fue en Pedro y Juan. Y Juan
Y Pedro y Juan fijan la atención también en este hombre porque es la hora del sacrificio y es una hora cuando el Señor dijo, yo a esa hora manifestaré mi gloria en ese lugar. Dios de nuevo va a manifestar su gloria ese día, en ese lugar y a esa hora. Todos los días era puesto a la entrada del templo este hombre, a la puerta, en la puerta llamada La Hermosa, que ya dimos toda la explicación, para pedir limosnas a los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, mire, él los está buscando con la mirada. Y él, habiendo tanta gente, él los espera a ellos. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Había podido distraerse pidiéndole a otros, pero él se fijó, la atención fue en ellos. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se le quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Es decir, él tal vez está esperando algo material de ellos, como normalmente esperaba y había esperado por esos 40 años que estaba allí, casi 40 años allí. Esperaba eso. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay algo importante aquí. Muchas cosas importantes pudiéramos destacar de esto. Hoy existen grandes religiones que lo único que tienen es oro y plata, pero no tienen poder para invocar ni autoridad para invocar el nombre de Jesús a favor de alguien y que éste realmente reciba una respuesta del Señor. Tienen mucho oro, tienen mucha plata, pero no tienen el poder de Dios que había en Pedro y en Juan. En cambio, estos no tenían plata ni tenían oro, pero sí tenían aquello que es grandioso, inmenso, glorioso, que es la autoridad y la revelación gloriosa del nombre de Jesús para hacer milagros y sanidades en ese nombre. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, Pedro lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Lucas, como médico, está describiendo lo que pasó. Ese hombre que había nacido y sus pies, sus extremidades inferiores, no se le habían desarrollado adecuadamente. No se le habían desarrollado, por ejemplo, tendones, nervios e incluso los mismos huesos. No se habían formado adecuadamente y el hombre había nacido así. Pero en ese momento, cuando Pedro invoca el nombre de Jesús sobre él y le extiende la mano para levantarlo, nota cómo milagrosamente los pies de este hombre se le reacomodan, se le afirman los pies, se le afirman los tobillos, que nunca en la vida se le habían afirmado. Y el cojo se puso en pie de un salto. Un hombre que siempre tenía que ser cargado todo el tiempo, ahora se levanta de un salto. Y no solamente se levantó, sino que se echó a andar, comenzó a caminar, comenzó a correr. Y luego, después de caminar, no solamente bastó eso, sino que comenzó a saltar alabando a Dios. Mientras saltaba, dice el verso 8 en la parte final, mientras saltaba y alababa a Dios. El hombre está en el templo y ahora no solamente está caminando, sino que está saltando y más lo que tal vez no había hecho nunca en la vida, está alabando a Dios. Y el verso 9 dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. No es un cuento que Pedro y Juan se inventaron. No. Todo el pueblo fue testigo de este hecho. ¿Y por qué todo el pueblo? Porque todo el pueblo estaba ahí, porque esa era la hora cuando se reunía todo el pueblo y se reunía para la oración. Es decir, esto ocurrió
ante la multitud de testigos. Y el verso 10 dice, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna. Es decir, todo el pueblo vio, no había cómo ignorarlo, no había cómo decir que no es. No, todo el pueblo fue testigo y daban fe de que de verdad ese era el cojo que se sentaba todos los días a la entrada del templo de la Hermosa a pedir limosna. Y dice en la parte final del 10, y quedaban admirados y asombrados por lo que había sucedido. Todo el pueblo que había venido a la oración ven un hecho sin precedentes en ese lugar. Este hombre, cojo de nacimiento, ha ocurrido un milagro mesiánico en él, es decir, un milagro profético en él. Isaías capítulo 35 había anunciado entre otras señales, las señales que ocurrirían cuando el Cristo o el Mesías viniera. Isaías 35, leemos por un momento esa profecía de Isaías 35 que cuenta las señales mesiánicas. El verso 4 dice, a los de corazón amedrentado, díganle, esfuércese y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. El Mesías era el mismo Dios que vendría para salvarlos. De ahí que Cristo no es un enviado de Dios, ni alguien que se aparece a Dios, ni es un poderdante de Dios, es decir, una persona que recibe un poder legal para hacer como algunos dicen. No, Cristo es el mismo Dios que venía. Dios mismo viene y Él los salvará, dijo la final del verso 4. ¿Qué pasaría en el mundo cuando Dios mismo viniera a salvarlos? Es decir, ¿qué señales debían ocurrir para saber que ese era el tiempo cuando Dios había venido? Verso 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo que ocurrió tantas veces en el ministerio de Jesús. Lo mismo que los oídos de los sordos, lo había hecho Jesús solamente unos días atrás. Entonces los cojos saltarán como ciervos. No dice aquí el texto que simplemente los cojos caminarían. Dice que saltarían. Y ese hombre cojo, eso está haciendo, está saltando y está alabando a Dios. Eso es lo que dice el texto. No dice el texto solamente que el hombre esté caminando, no, está saltando. Era exclusivamente una grandiosa señal mesiánica de que el Mesías, si bien no estaba en cuerpo, todavía en espíritu sí seguía allí presente, es decir, como el Espíritu Santo que es. Y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes de agua. Pero déjenme, por favor, hago una propuesta más atrevida. Una propuesta más atrevida esta noche, en esto del trasfondo de este pasaje que estamos leyendo aquí, de este capítulo 3, que es extraordinario. Tantas cosas quisiera compartir con ustedes y quiero llevarlos a un punto. Es atrevido, teológicamente hablando es un punto atrevido, pero quiero decirles, quiero compartir una visión que tengo con ustedes. Realmente este pasaje, aparte de ser histórico, aparte de ser un hecho real, es una enorme metáfora. Es decir, hay un simbolismo tremendo en todo esto. ¿Qué es eso? ¿A quién representaba ese paralítico? Ese paralítico representaba toda la nación de Israel. Toda la nación de Israel estaba representada en ese paralítico. Israel era y es hasta el día de hoy, sigue siendo un paralítico que no puede caminar espiritualmente con Dios porque nació deforme. ¿Por qué nació deforme? Porque sus antepasados pecaron.
y Dios los entregó a la cautividad de los babilonios, y después a los medopersas, después a los egipcios, después a los griegos, después a los romanos, después a los otomanos, y después a las diversas naciones del mundo que se han apoderado de ellos. En fin, Israel, por no haber reconocido al Mesías, sigue siendo hasta el día de hoy un paralítico. Si hubieran ellos reconocido al Mesías, se habrían levantado ese día espiritualmente, habrían dejado su imposibilidad, su limitada condición espiritual, y se hubieran puesto en pie espiritualmente, y entonces hubieran tenido su restauración, como la Biblia lo ha profetizado. Mire, todo lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo en el libro de los Hechos sigue siendo una enorme metáfora para con Israel. Por ejemplo, Jesús les dijo esto, les dijo a ellos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, recordándoles que Él fue el que alimentó con el maná en el desierto a sus antepasados. Él les dijo: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le doy será una fuente de agua viva en él que saltará para vida eterna. Y en el capítulo 7, verso 28, venid a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, recordándoles que él fue la roca que vertió agua y calmó la sed de todos los sedientos de sus antepasados en el desierto. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Como prueba de eso, le dio la vista a un hombre que había nacido ciego, capítulo 9. ¿Qué es eso, la luz? Recordándoles que Él fue la columna de fuego que alumbró en el desierto, que les alumbró y disipó la oscuridad en las noches más oscuras del desierto. Cristo fue la luz, la columna de luz que ellos siguieron. Cristo sigue siendo esa luz, pero ellos no quisieron descubrir ni que era su pan, ni que era el agua que vertió en el desierto, ni que era la luz que los alumbró en el desierto, ni que era el pastor que los pastoreó 40 años en el desierto sin que les faltara pan, sin que les faltara siquiera calzados para sus pies, ni ropa para vestir, ni tuvieran necesidad de nada, como Él fue el que los pastoreó 40 años en el desierto y les dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, en todo esto hay un simbolismo. Ahora, este paralítico que representa el primer milagro ocurrido en el libro de los Hechos, sigue representando la nación de Israel, que seguía siendo un pobre paralítico, como tristemente siguen hasta el día de hoy. Israel está representado en este paralítico. Usted y yo también estábamos representados en este paralítico cuando no conocíamos a Jesús. Afortunadamente, el día que oímos el mensaje de Jesús, al igual que este paralítico, recobramos la movilidad y aprendimos a caminar con el Señor. Y hoy, como Él, saltamos de gozo y alabamos al Señor, porque el Señor sanó nuestra parálisis espiritual. El Señor para nosotros sí es el pan vivo que descendió del cielo, y hoy estamos siendo alimentados con ese pan. Para nosotros Cristo sí es la fuente verdadera de la que bebemos todos los días y saciamos nuestra sed espiritual. Cristo para nosotros sí es la luz que nos alumbra todos los días, como Él dijo: y el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros lo hemos seguido y tenemos su luz, aún en un mundo tan oscuro como este, que vivimos en horas tan oscuras como estas de la pandemia en el mundo. Cristo es nuestra gran luz que nos alumbra. Cristo es nuestro gran pastor que nos pastorea, que nos cuida, que nos protege, que nos guía a través de este desierto del mundo donde vivimos hoy. Cristo para nosotros sí es el todo: la fuente, el pan, la luz, la vida, el camino, la verdad. Todo es Cristo para nosotros. Israel no lo quiso reconocer y por eso
siguen ciegos, siguen postrados, siguen imposibilitados de disfrutar de la bendición y de la fuente espiritual. Pero usted y yo, por misericordia del Señor, aquí estamos. Esta partecita también quería compartirla con ustedes, que en el fondo este primer milagro es una metáfora. Pero lo otro que hay aquí es también lo trascendental. En cada predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro se da en el capítulo 2, que termina con la conversión de aquellos 3,000. Y la predicación de Pedro tuvo como el centro de la predicación de Pedro fue la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús de entre los muertos y su ascensión al cielo. A partir del verso 11 de este capítulo 3 del libro de los Hechos, de nuevo viene la segunda gran predicación de Pedro, que terminaría con la conversión de 5,000 personas. El primer sermón terminó con la conversión de 3,000. Este va a terminar con la conversión de 5,000 personas. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y demás personas. 5,000. Entonces, pero este hecho, este milagro que ocurrió aquí, la sanidad de este hombre ante los ojos de toda la gente de Jerusalén, también se convirtió en una de las pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús. En una de las pruebas irrefutables de que Jesús está vivo. Tanto que las autoridades, los mismos que habían condenado a Jesús a muerte, Caifás, Anás y todos los demás, no pudieron negar que este era un milagro y que ciertamente demostraba que el Jesús que ellos habían entregado a muerte estaba vivo. Esa es la partecita que veremos en el próximo capítulo.